a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mira qué interesante. ¿Cuándo se dio cuenta él de que estaba perdido? Cuando el mundo nada le daba. Porque bien lo que hace es quitar. Esa fue la situación que Dios usó para que él viera su situación y para que él viera su condición. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Versículo 24. Porque mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. Saltamos al versículo 30, y dice el hermano mayor: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Amén. Todos los que estamos aquí disfrutamos de todas las bendiciones del Señor, porque todas las cosas del reino de los cielos son nuestras, nos pertenecen. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto. Bueno, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Si alguna vez te has preguntado qué significa 2 veces muerto, en Judas 1:12 se refiere a este tipo de hijos. Creyentes, porque son hijos, creyentes que prodigan y apostatan de la fe. Por eso hay frialdad en sus corazones. En el versículo 22 de Judas dice: a algunos que dudan, como está hablando a nosotros, a algunos que dudan, convencerlos. Nosotros hemos sido llamados a convencerlos a ellos de su situación, de traerlos nuevamente a la iglesia. Y a otros, salvar arrebatándolos del fuego, porque si no son salvados se van a ir al fuego. Y de otros, tener misericordia con temor. ¿Quiénes son esos otros? Los que no quieren dejarlos en manos del Señor y orar por él. Hasta aquí leemos. Entonces, antes de empezar, vamos a aclarar qué es un pródigo. Según el Espíritu me mostraba, este pasaje siempre se ha usado para reflejar el abandono del hijo al padre. Y si bien es cierto, abandona a su padre misericordioso porque lo hizo, hay mucho más en esta historia que el Señor nos quiere enseñar. Y veamos qué es un pródigo. El adjetivo pródigo tiene varios usos y puede referirse al sujeto que desperdicia el dinero y las cosas que son estimables, cosas que tienen valor. Todo lo que pueda ser de un valor. No solamente el dinero, puede ser aún la propia palabra de Dios. En el original del hebreo, la palabra pródigo, siendo su significado hijo pródigo, nombre que ya vemos, que se le da al hijo que estaba perdido y que vuelve al hogar paterno, pero la palabra, sin embargo, tiene un significado que consume su herencia en gastos inútiles. Y quiero recalcar esto: gastos inútiles. O que desprecia generosamente la vida u otra cosa digna de estimación.
Aquí ya vemos que el sentido de la palabra pródigo es mucho más amplio, es mucho más que haber abandonado al padre. Hay algo muy interesante. En los sinónimos del original en el hebreo de la palabra pródiga son disipador y manirroto. Y en el antónimo del original en hebreo de la palabra pródigo son egoístas y ególatras, que solo piensa en sí mismo, yo, lo mío, solo. Es tremendo como esta palabra en su significado, tanto en el sinónimo como en el antónimo, es básico. Lo que para nosotros es una señal de advertencia y de alto peligro. Y no exagero. Esto no solo es respecto a este pecado, se aplica a cualquier pecado. En la Biblia están registrados 676 pecados. Así que atentos y no se distraigan. La mayoría de las veces, este relato de la vida del hijo pródigo se va enfocando solamente en eso, en el abandono del hijo de su padre, que es tierno, amoroso, que lo espera a la puerta de su casa para recibirlo. Y todo esto es cierto, no está mal predicado. Pero hay más en esta historia que Jesucristo me fue revelando para enseñarnos de nosotros cuidarnos de no hacerlo. Nos está hablando a hijos y a hijas, eso en primer lugar, a creyentes. Así es, donde nos vamos a concentrar en el literal significado de la palabra prodigar, porque esta historia es para un hijo, no para un extraño. Por eso nos advierte de no caer nosotros en este pecado. Y otro punto que se me mostró es que también apostató de la fe. Este hijo o hija pródiga, si es el caso, hay un paralelismo entre ambos conceptos, prodigar y apostatar de la fe. Atentos, estamos nosotros en los tiempos de la apostasía. Y en 1 Timoteo 4:1 es la predicción de la apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segundo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizar la conciencia, hasta aquí lo leemos. Entonces, ¿qué es la apostasía? Literalmente es apartarse o excluirse de algo en que estuvo involucrado, y en términos religiosos, en el abandono de la fe en Jesucristo y que niega la doctrina fundamental y las enseñanzas del Evangelio. Si estamos negando que la palabra de Dios es viva y eficaz, o que no es verdad, si tan solo lo dudamos, porque nos crea confusión, y el que duda no crea que recibirá cosa alguna de Dios. ¿Estamos apostatando? Pregunto. ¿Qué nos quiere decir? Que el uno no es sin el otro. Apostatar y prodigar, ambos están unidos. El Señor Dios Todopoderoso nos libre en su amado Hijo Jesucristo a cada uno de nosotros. Líbranos, Señor, si estamos en este pecado, Señor, y sácanos con tu mano poderosa de allí, te lo rogamos, Padre, porque tú tienes el poder y la autoridad sobre nosotros. En Cristo Jesús, amén. Y en aquellos hermanos, Señor, que están fuera de la iglesia, Señor, que se han apartado, que son tuyos, Señor, que una vez te entregaron su vida, Señor, nosotros venimos aquí delante del trono de la gracia, Señor, y te pedimos por ello que tu misericordia los alcance, Señor, y que tú pongas en nosotros ese corazón contrito y humillado para orar, para clamar, para interceder, Señor, y que derrames tu gracia sobre nosotros, Señor, para traerlos nuevamente a casa, para regocijarnos, para hacer fiesta, para que ellos reciban nuevamente su vestidura. Y es tal cual, Él se apartó de su familia, la excluyó de su vida, prescindió de ellos en el sentido espiritual, el hijo y el hijo que le da la espalda a la fe en Jesucristo y a su Padre Celestial. Al prodigar, también le dio la espalda a su hermano mayor. Y en nuestro caso sería darle la espalda a nuestros familiares consanguíneos, pero también a los hermanos en la fe. Ya vamos viendo lo delicado del asunto, porque esto no son juegos ni actitudes que se deben hacer en berrinches. Porque en todo o en parte esto tiene consecuencias. Y sinceramente creo que cuando un hijo
o hija de Dios entra en esta actitud de prodigar, ese caos empieza como a arroparnos y lo va llevando a todo esto que voy a nombrar ahora por puntos. Abandona al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios mío, perdona, porque además de contristarlos, estamos viendo la apostasía. Abandona y ataca a los hermanos en la fe, haciéndoles daño. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por ellos y los pastores, el Señor me mostraba que los pastores sufren mucho con esto, porque los pastores son responsables ante Dios y ellos darán cuenta de sus ovejas. Por eso ellos aún más que nosotros sufren por esto. Entran en una arena espiritual y económica. Nos lleva también a una frialdad espiritual, incluso insensibilidad. Así como prospera el alma, prospera el mundo material. Pierden la razón, ya no pueden pensar en lo espiritual, sino solamente en lo carnal y en lo físico. Empiezan a justificar su actitud con mentiras, y la herencia de los mentirosos es el lago que arde con fuego y azufre. Empiezan a dar falso testimonio contra los hermanos para justificar su actitud o su berrinche. La palabra nos dice que no demos falso testimonio contra el prójimo, ni propagar falso rumor. Cuidado con eso, porque todo esto es pecado con consecuencias. Dios mío, yo le pido perdón al Señor en nombre de Jesús, porque tenemos que interceder por estos hermanos. Realmente tenemos que interceder porque estamos viendo la gravedad del asunto. Cuando se prodiga, se pone una carga pesada sobre los pastores y líderes de la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, que sufre por la separación de esos hermanitos y hermanitas que amamos y que de repente desaparecen del escenario público. No sabemos nada de ellos, si les llamamos no contestan, si les escribimos pasan de los mensajes, si los exhortamos se ofenden, incluso se molestan con nosotros. Así que solo nos queda orar por ellos fervientemente para que vuelvan a la conciencia y recuperen la razón, rogando que nosotros no caigamos en la tentación. Debemos hacerlo insistentemente, sin desanimarnos, porque Dios no se olvidará de ninguno de ellos. Ellos están esculpidos en la palma de la mano de nuestro Dios. En Isaías 49:22, así dijo Jehová: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos e hijas, y serán traídas en hombros. Miren qué pasaje tan hermoso. Él lo traerá a sus hijos y a sus hijas en los hombros, a esos hermanitos que se han apartado. Aleluya y gloria a Dios. Y a todo el que está apartado, poderoso es Él que lo ha prometido. Isaías 59:19, y temerán desde el occidente al nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol, porque vendrá el enemigo como un río. Sí. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El enemigo ha venido y los ha arrebatado, los ha apartado, los ha engañado, los ha seducido. Pero dice aquí literalmente que el Espíritu Santo va a levantar una bandera contra él. Wow. Y el Espíritu Santo es Rey vencedor. Aleluya. Es el Señor de señores, es el Todopoderoso, es el único que puede venir y tocar el espíritu de ellos y convencerlos y mostrarles que están apartados, mostrarles su condición, porque ellos están tirados en el suelo comiendo algarrobas y no se dan cuenta. ¿Qué pasaje más hermoso? Dios amado, te pedimos, Señor, que nos traigas con lazos de amor. Te pedimos, Señor, en el Espíritu Santo, que seas tú convenciéndolos, Señor, a tus hijos y hijos. Porque vendrá el enemigo por un río, pero tú vendrás, Espíritu Santo, y levantarás una bandera contra él. Aleluya. ¿Lo ves? Caemos y somos levantados. Nos extraviamos, pero somos encaminados. Gracias a Dios. En las manos de Dios. Aleluya. Nada está totalmente perdido. En el reino de Dios, nada está totalmente perdido, porque hay poder en la cruz de Cristo. Aleluya. Que ha vencido para salvarnos a todos nosotros y a ellos también de una vez y para siempre. Sí, es muy hermoso, porque Él deja a las 99 ovejas y va por ellos. Amén. Y las trae en sus hombros. Esto no es hermoso. Amén. Lucas 15,
del 3 al 7. Entonces le refirió esta palabra, en palabras de Jesús: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va detrás de la que se perdió hasta encontrarla? Hasta encontrarla. Dios va a ir a por ellos hasta encontrarlos, hasta que tengan un encuentro con la luz. Amén. Que nos va a sacar de la oscuridad. Amén. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. ¿No era hermoso? Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta palabra, el Padre que representa la figura del Padre Celestial, no es por nosotros, es Él quien se preocupa con un tierno amor por su ovejita y va detrás de ella. No la abandona, la pone en sus hombros gozoso porque la rescató. Amén. Hace fiesta, hay mucho gozo en el cielo. La pastora sabe que iba a llorar. Hay mucho gozo en el cielo por el pecador que se arrepiente. Aleluya y gloria a Dios por su amor y por su perdón. Y te damos gracias, Señor. Una vez desligado de su familia, él empieza a prodigar. Y el primer pecado es apostatar porque se aparta. ¿Qué pasa? Despilfarra todo. Entra en una ruina económica. El devorador viene a robar, matar su vida espiritual y lo destruye. Esas algarrobas es el alimento que ofrece el mundo, sus placeres junto con el caos y el desorden y la miseria. En la apostasía y prodigando no valora las cosas del reino, le da más valor a las cosas del mundo. El apóstata de la fe le da la espalda a Dios y a las cosas del reino, a sus pastores, a sus hermanos, porque se aparta de nosotros. El hijo pródigo, como dice en el versículo 24, su padre consanguíneo, que en nuestro caso es el Padre Celestial, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Era muerto, 2 veces muerto. Si tú arrancas un miembro de tu cuerpo, él empieza a morir. Y el pecado causa una muerte espiritual, porque hay separación de Dios. Lo vimos en el Edén con Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios y pecaron. Y yo no puedo darle la espalda a mi Padre Celestial, porque es como si le dijera: vete de mi vida, que yo no te necesito. Satanás ya destruye la vida de sus hijos, aquellos a los que Dios le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cuánto más a los hijos de Dios? No los perdona. Si los ve alejados de la fuente de vida, alejados de sus alas, que ya no están bajo sus sombras, entonces están a la merced del maligno, porque ellos mismos han escogido ese camino, no por voluntad del Padre. Aún así, fíjate qué amor más grande y misericordioso, que aún en esa condición el Padre Celestial jamás los abandona. Y mira este pasaje qué hermoso. 1 Corintios 10, 4 y 6. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. A nosotros, nuestra roca espiritual nos sigue. Nosotros somos los que nos tenemos que seguir a Él, pero es Él el que nos sigue a nosotros. Amén, Señor, aleluya. Y la roca era Cristo. Fíjense que nos sigue. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El pródigo está codiciando cosas malas, las cosas del mundo. Te recomiendo leer 1 Corintios
Corintios 13, del 1 al 13, que no lo leemos por amor al tiempo, pero es el pasaje del amor. Así nos ama a nosotros el Señor. Porque el Padre Celestial nos ama con ese amor que es perfecto. El amor es lo principal en nuestras vidas. Ese amor que está preeminente, que está por encima de todo. Una cosa que es importante, y me mostraba el Señor, los hijos pródigos no se dan cuenta de que están prodigando. Y nosotros que hemos visto a alguna hermana apartada, lo sabemos. No se dan cuenta. Ellos no se están enterando de lo que están haciendo hasta que se les revela en el nombre de Jesús. Creen que están haciendo lo correcto hasta que llega una situación detonante que Dios usa para que se den cuenta. Se acaban los recursos. En este caso era el dinero, podría ser el trabajo, aquello que los seduce, los arruina en todos los sentidos. No es que sea el dinero malo, es el amor al dinero. O que permitamos que nos domine cualquiera que sea el pecado. En 1 Corintios 6:12 dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen o son de provecho, como dice en la versión de las Américas. Todas las cosas me son lícitas que es correcto, que es permitido, que es legal, entre comillas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Ni aún lo legal, ni aún lo que parece correcto, yo no me tengo que dejar dominar de ninguna cosa. Y nosotros somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos da dominio propio, que nos apartó del pecado y que nos da la fuerza para decirle que no a aquello que nos quiere apartar del Señor, a aquello que nos quiere apartar de la iglesia, a aquello que nos quiere seducir. En la Nueva Versión Internacional dice: todo me está permitido, pero no todo es para bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y cuando tú estás frente a una tentación, yo te digo que esto funciona. Yo siempre que veo que el enemigo me quiere atacar, yo digo: no, Señor, yo no me dejaré dominar por ninguna cosa, porque tengo espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Que el deseo de tener dinero o aquello que deseas tanto fue lo que dominó al hijo de ese padre tierno a prodigar, por lo tanto a apostatar. Ese deseo estaba en él, en su corazón, y seducido por su concupiscencia. Porque cada uno es seducido por aquello que está en su corazón. El enemigo no va a usar aquello que tú no quieres, que no anhelas. No, él va a usar aquello que tú tanto anhelas en tu corazón. Por allí es por donde te quiere atacar. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ese deseo apasionado, fuerte, que lo llevó a prodigar. Puede ser el amor al dinero, en este caso, pero hay más deseos citados en la Biblia. Por eso hay que cuidarnos de lo que nosotros deseamos. Que todo en mí, Señor, en mi corazón, que es engañoso más que cualquier cosa, que todo en mí, Señor, se sujete a tu voluntad. Que seas tu Espíritu Santo que gobiernes. Que nosotros te podamos entregar todas las áreas de nuestra vida al Espíritu Santo para que sea Él quien nos dirija. Porque el Espíritu Santo jamás nos va a dirigir a pecar ni a apartarnos del Señor, sino a la santidad, a obedecer y a hacer lo que es correcto. Que todo en nosotros se sujete a Dios, a su buena voluntad, que es agradable y perfecta, que nos lleva a la santidad. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra revelada en esta palabra. Cuando se está prodigando, entra el enemigo con una bandeja de deseos apetecibles. Sabe lo que deseamos, porque anda rodeando la tierra como un león rugiente, buscando a quien devorar. Sabe lo que nos gusta, así que podría llenar la bandeja de dinero, propiedades, vicio, ropa, calzado, aquello que nosotros deseamos, etcétera, porque la lista es larga. Cada uno mire su corazón delante de Dios, como dijo el rey David: examina mi corazón. Salmo 19 del 12 al 14. ¿Quién podrá
sus propios errores. Líbrame de los que me son ocultos. Hay errores nuestros que no son ocultos, lo dijo también el rey David en su salmo. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. 14. Sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón delante de ti. Estamos en el Salmo 19 del 12 al 14. ¿Y qué dice el Salmo 139 el rey David? 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, examina, conoce mi corazón y pruébame. Conoce mis pensamientos. Yo lo decía el sábado, hay una relación entre el corazón y el pensamiento, la mente. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y llévame como por los caminos eternos. Aquello que nos es oculto. Esto tiene que ser una oración constante en nuestra vida. Aleluya. Pedirle al Señor, muéstrame lo que me es oculto. Aleluya. Porque este hijo pródigo fue el último en enterarse de que estaba pecando. Fue el último. Él no se daba cuenta. Nosotros tenemos que pedirle constantemente al Señor, pruébame, Señor, examina mi corazón, Señor, sácame lo que me es oculto, aquello que no soy capaz de ver, aquello que no conozco, aquello que está escondido. Sácalo a la luz, Señor, y llévame por los caminos eternos para que yo no me aparte de ti. Y en su egoísmo, el hijo pródigo piensa que es una víctima, pero jamás piensa en lo que le hizo a su padre y cómo afectó a sus hermanos, y en nuestro caso a la iglesia, incluyendo a los pastores, que dan cuenta de nuestras vidas ante el Señor, que con dolor y lágrimas muchas veces tienen que dejarlos ir. Toca encomendarlos a Dios y pedirle que ayudarlos, porque que el Señor nos tiene que ayudar, porque muchas veces nos quieren ayudar, los pastores lo saben y no se dejan ayudar. Y las consecuencias de su pecado, porque el mayor pecado que puede cometer el hombre es apartarse de Dios, que es su fuente de vida. Por eso cuidado. Cuando él despertó y se dio cuenta, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Bien lo dijo su padre en Lucas 15, 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. Aquí vemos que este hijo pródigo tuvo un verdadero arrepentimiento, una conversión real ante su pecado. Cuando él reflexiona y piensa, todo lo que tenía en la casa de mi padre, empieza a hacer un contraste entre la luz y las tinieblas que lo rodeaban. Qué hermoso cuando el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento y nos deja ver nuestra condición. Alabado sea el Señor. Se da cuenta de lo bien que vivía y de lo mal que es estar ahora prodigando y apostatando. En Lucas 15, versículo 17. ¿Cuántos jornaleros en la casa? Ahora voy a nombrar los que ya estaban en el principio. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Recuérdalo. Nadie le daba nada. Estaba solo, completamente solo. En el suelo, tumbado, representa lo más bajo que se puede caer. Y ahora no está en la mesa comiendo con su padre de sus bendiciones. Está con los animales, esos cerdos que representan la impureza de su vida, lo sucio que ahora está, lamentablemente. Es muy triste y es muy doloroso, y por eso lo dice en Lucas 15:15. Pero nadie le daba allí. Él entra en razón. Dios le muestra que el mundo no tiene nada que ofrecerle. A nosotros el mundo no tiene nada que ofrecernos. Me levanté, el versículo 18, me levantaré y iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Puede que alguien pueda pensar, bueno, entonces sería mejor ser de Satanás y me deja tranquilo. Y yo te digo que no, porque eres un mal padre. Padre de toda mentira, ladrón, asesino, destructor. El único que es un Padre bueno por excelencia es nuestro Padre Celestial. El que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea sea salvo y tenga vida eterna.
porque Él nos ama a todos nosotros como a su Hijo Jesucristo. Y no hay un amor más grande, no hay un amor más fuerte. Solo en Jesucristo podemos vencer el mal, tanto en nosotros como alrededor nuestro. Porque solo Él es la luz que hace retroceder las tinieblas. Con amor eterno, ellos son amados por Él. Porque Él deja las 99 ovejas y va por ella o por Él. El que mire, el que esté libre, mire de no caer, lo manda el Señor, Dios Todopoderoso y Sabio. Ahora sí, 1 Corintios 10, del 12 al 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir. Yo no sé con qué puedas estar luchando, pero Él es fiel y Él no nos va a dar algo más fuerte de lo que nosotros podamos resistir. Y la palabra lo dice que Él está ahí en la puerta para la salida de la tentación. Él está allí y gloria a Dios por eso. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Nosotros no estamos desamparados, no estamos solos, no estamos a la merced ni del mundo ni del enemigo, porque nuestro Dios está allí para darnos la salida cuando somos tentados, porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Gloria a Dios. Nada nos podrá separar de ese amor tan grande que cubre la multitud de pecados. Aquí vemos a nuestro Padre Celestial que convenció de pecado y le dio una salida. Vuelve a tu Padre en el poderoso nombre de Jesús. Aquellos que han caído en la tentación les dará la salida, porque fiel y justo es el que lo ha prometido. Escucha qué palabra más hermosa y bendita. Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará, repito, Él enseñará a los pecadores el camino. No los va a dejar perdidos. Gloria a Dios y aleluya. Porque somos de Él. Él no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Y a ellos tampoco. Deja que Dios muestre el camino de vuelta a casa. Fiel es el que lo prometió y Él lo cumplirá. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Qué hermosa palabra, porque solo Él salva. La gloria solamente es suya. Él nos ama a nosotros por encima de todo, por encima de lo que nosotros hagamos, porque es un amor firme e inagotable. Por eso la gente necesita un encuentro con Cristo. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo, que está dispuesto a guiar nuestras vidas a toda verdad, a ser santos y a dar frutos de buenas obras. Y aunque fallemos, Él nos ama. Aleluya, gracias. Y nosotros Señor, con gracias, amor Señor. oramos también por ellos con misericordia. Él perdona y nosotros debemos perdonar. Gracias, Señor. ¿Qué nos toca a nosotros? Como dice la palabra, Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte el alma y cubrirá la multitud de pecados. Gloria a Dios. Qué honor tan grande nos da el Señor. Aleluya. Él ayudará como ayudará al hijo pródigo, como lo ayudó, porque Él es un Padre que ama, es nuestro ayudador. Gloria a Dios. Satanás aparta y abandona, pero Él nunca dejará ni abandonará. Estamos esculpidos en la palma de su mano, y gloria a Dios en las alturas. Estará con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta que nos demos cuenta que el pecado contra el Padre y los líderes de la iglesia, los hermanos en la fe, contra la propia familia. Porque Él quiere un pueblo con santidad a Jehová. Amén. El que está en esta condición no va a salir de esta situación, a menos que entienda que Dios le ama, a pesar de su situación, y que solo saca de allí, no un sueldo, un amigo, un jefe, un novio, un esposo, dinero, comida, bebida. Él deseaba la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Lo dice literalmente, porque como hijos de Dios solo recibimos
provisión de nuestro Padre Celestial. Como hijos de Dios. Solo nuestro Padre nos satisface, solo nuestro Padre cubre nuestras necesidades, solo nuestro Padre nos da lo que necesitamos. Aleluya. Gracias, Señor. Él nos sustenta, nos cuida y provee. Recuerda, solo el Espíritu Santo convence de pecado. No es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu. El pródigo, cuando haya perdido todas las fuerzas y deje que su mano lo traiga de vuelta, porque solo Él convencerá de pecado y los traerá de vuelta a casa. Allí se restablece el orden en su vida y todo empieza a alinearse a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, para que caminemos en ese futuro lleno de porvenir. La gloria y la honra es suya y solamente a Él le pertenece. Y te damos gracias, Señor, por tu poder y gloria que nos santifica y muestra siempre el camino. Recordemos Isaías 59:22. Así dijo Jehová, el Señor: he aquí, yo extenderé mis manos a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas, serán traídas en los hombros. Amén. Ya lo puedes ver en el poderoso nombre de Jesucristo, que cuando nos arrepentimos y reconocemos que solo en la casa del Padre, creyendo y obedeciendo, estamos mejor. La nueva vestidura y el anillo ha recuperado su autoridad como hijo. El nuevo calzado, porque ha vuelto a los caminos del Señor, y como hijo dentro de la casa, no lejos de ella, al abrigo del Altísimo, bajo su sombra, protegido por sus alas. Cuando nos arrepentimos y aceptamos el pecado contra el Padre, se nos otorga como este hijo pródigo anillo, como a José, a Mardoqueo, a Zorobabel. Es una señal de autoridad. Solo estando en el Padre permanece la autoridad sobre nosotros. Aleluya y gloria a Dios. Y para terminar, que sería como un resumen de prodigar, el Señor quiere que sepas que por eso hay mucha pobreza, por prodigar las finanzas, por el despilfarro. Es peligroso. Las bendiciones que por derecho nos tocan, pero son de Él todas las bendiciones, porque este hijo pródigo reclamó lo suyo para despilfarrarlo. Debemos ser buenos sacerdotes y administradores de las bendiciones que vienen de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Trae pobreza. Y Dios nos libre en el poderoso nombre de Jesucristo. Y peor aún, no podemos ser de bendición a otros, a la iglesia y a los necesitados. Resumo, recuerda, prodigar es despilfarrar el dinero, malgastarlo, consumir los recursos financieros en cosas inútiles, ser manirrota y no estimar lo que verdaderamente tiene valor. En la otra cara de la moneda, egoísta, ególatra, que lo quiere todo, absolutamente todo para sí y que no piensa en los demás. Lo correcto para no ser pródigo es usar bien el dinero con conciencia, es ahorrar para las necesidades, es consumir el dinero en cosas útiles, es tener mano firme para gastar. Y en la otra cara de la moneda, actuando con generosidad para con los demás, pensando en el prójimo, agradeciendo por todo a Dios, por lo mucho y por lo poco, y compartiendo todo lo que se tiene. En Eclesiastés, este me lo dio el Señor a las 4:30 de la mañana, que no me debo dormir, y te lo voy a compartir. Eclesiastés 3:13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba. Es un don de Dios. No es mérito tuyo ni mío. Es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su obra. Es un don de Dios que yo pueda disfrutar de mi salario, de mis bendiciones, de todo. Es un don de Dios. Amén. Se podría leer todo, pero solo voy a leer unos versículos, luego lo pueden leer en Eclesiastés 5, pero yo voy a leer del 13 al 14 y el 19. Dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas,
por sus dueños para mal, las cuales se pierden en las malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da, esto apréndetelo de memoria, asimismo, a todo hombre a quien Dios le da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Oramos. Padre amado, Señor del cielo y de la tierra, tú eres el dueño de nuestras vidas, así como nuestro padre Abraham, padre de la fe, Señor. Él aceptó todas las promesas tuyas, Señor, sin dudar, sin pedirte evidencias, ante su edad avanzada, la esterilidad de Sara y su